Si la crisis es dura para cualquier persona, imagínense para aquellos que tienen alguna discapacidad. Las ayudas y las subvenciones se han evaporado y los cambios de la ley de dependencia no cubren las necesidades. Eso por no hablar de la tarea de encontrar trabajo, algo casi imposible. Solo el estoico trabajo de las asociaciones y el empeño de los familiares han evitado el deterioro aún mayor de este colectivo. La sociedad desconoce sus problemas y se pone de perfil ante la integración de estas personas. Ellos repiten una y otra vez que no quieren que la sociedad haga algo por ellos, sino con ellos. Buenas noches. Los medios de comunicación también tenemos un compromiso social de denunciar los problemas que padecen estos colectivos. Mañana comienza en Valladolid la Feria de Participación FEAPS de ámbito nacional, un congreso con muchas actividades que pretende que las personas con discapacidad se involucren más en las entidades y que aumente también la masa asociativa de estas instituciones. Están capacitados y quieren demostrarlo. Esta noche nos acompaña Juanjo Lacasta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Director de Estrategia y Desarrollo de la organización FEAPS Nacional. Me imagino que el esfuerzo lo tiene que hacer tanto la sociedad como los que estáis dentro de este colectivo. Efectivamente, para que la gente con discapacidad y con discapacidad intelectual pueda estar incluida en la sociedad, tiene que hacer el esfuerzo de la sociedad, el colectivo, los familiares, pero también lo tiene que hacer el Estado desde una perspectiva amplia, las administraciones públicas, porque estamos hablando en términos de derechos. Son personas que tienen unos derechos como todos los ciudadanos en España, al empleo, a la educación, a estar incluidos en la sociedad como cualquiera, como todos los demás. Por lo tanto, es un esfuerzo de este Estado que esperamos que siga siendo un estado de bienestar. Y las familias vamos a hacer todo lo posible, las organizaciones, para que eso sea así. Ya se lo diremos al Estado. De hecho, hemos hecho una declaración en Alcalá de Henares de los dirigentes de FEAPS, digamos, dando una señal roja, una señal de alarma, de que las cosas no pueden continuar así, porque si no las personas con discapacidad intelectual y sus familias se van a ver en una situación muy difícil. Ya hay algunas familias que están pasándolo verdaderamente mal. Por ejemplo, con los copagos, no son lo mismo los copagos en una comunidad autónoma que en otra, y esos copagos a veces están discriminando y están no permitiendo que se tengan los servicios y las ayudas necesarias. Lo vamos a comprobar también de mano de alguno de familiares con personas con discapacidad, el caso de Néstor Muriel. Buenas noches. Hola, buenas noches. También pertenece a Asprodes, Salamanca. La sociedad vive al margen de esta realidad y parece que solamente son las familias las que arriman el hombro ante esta situación aún más complicada y agravada ahora por la crisis que padecemos. Hombre, yo creo que sí, que la sociedad vive bastante al margen, porque la situación es muy complicada. También es verdad que la situación también es complicada para el resto de la sociedad. Para esto, para las personas con discapacidad que están en riesgo de exclusión casi siempre, es mucho más difícil. Tirar del carro, especialmente tiramos las familias. No en todos los casos, ahí también deberíamos hacer autocrítica, no siempre tiramos del carro los familiares o las asociaciones. A veces nos hemos dado por conformes ya con lo que tenemos, con lo que hemos conseguido, y es donde debemos intervenir en la actualidad, sobre todo a la hora de reivindicar, como decía Juanjo, que la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, los derechos y que no se produzcan más recortes. Ya ha habido muchos. Aquí estamos hablando desde Castilla y León en estos momentos, pero en otras comunidades autónomas se ha despedido a gente, a trabajadores no se les paga, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde debemos estar todos unidos, todo FEAS, liderados por FEAS Confederación, y poner, como decía Juanjo también, el grito en el cielo, la voz de alarma, como quieras llamarlo, para decir, esto no puede seguir así. Hablaremos también de cuál es la situación o el lugar que ocupa Castilla y León respecto a otras comunidades, porque la realidad es distinta, dependiendo de la comunidad es muy diferente por el copago y por otra serie de circunstancias y por los problemas económicos que también atraviesan esos gobiernos regionales. Vanessa García, buenas noches. Buenas noches. Vanessa García es responsable de dinamización asociativa de FEAPS Castilla y León. La gente que no está metido en este mundo se pregunta a veces por qué hay tantas asociaciones, ¿no? FEAPS,
otros colectivos. ¿Existe una respuesta? ¿Es porque no existe una unidad también entre vosotros mismos o porque a lo mejor las discapacidades también son muy diferentes y necesitan diferentes asociaciones? Hombre, nosotros dentro de la discapacidad intelectual, las asociaciones nacieron hace 50 años casi de manera espontánea por padres que se unieron porque realmente no había ningún servicio, no había absolutamente nada, entonces de manera casi local, territorial, se fueron uniendo. Entonces esto provocó que de esas uniones surgieran asociaciones y por eso que haya tantísimas. No obstante, estamos volviendo un poco a un momento contrario en el que esas pequeñas asociaciones se van uniendo porque estamos en un momento en el que evidentemente o hacemos fuerza o estamos viviendo una situación muy complicada. Entonces, bueno, la discapacidad intelectual ha tenido sus propias asociaciones, otro tipo de discapacidades se han unido también por la propia necesidad. Es decir, los familiares de personas con discapacidad, bueno, pues se unen porque tienen unas reivindicaciones muy común. Pero, como te digo, nos tendemos a unir, incluso no solo entre las propias asociaciones, sino también con otras discapacidades. De hecho, bueno, pues contamos con el CERMI, que es un poco el paraguas que aúna a todas las personas con discapacidad y a sus familias. Hablaremos de esa unidad que sin duda hace falta, porque creo que habiendo una sola voz creo que sería mejor a la hora de tener un interlocutor con las instituciones. Eso es. Carolina Iglesias, buenas noches. Buenas noches. Carolina es azafata de la Feria de Participación de FEAPS, que comienza mañana en la cúpula del Milenio. La primera pregunta es si... Sabemos que hay 6 millones de parados en España. Me imagino que para vosotros todavía aún es más complicado, ¿no?, a la hora de llamar a una empresa para lograr un puesto de trabajo. Pues sí, es bastante complicado, ya que muchas empresas al no conocernos pues nos ponen limitaciones cuando al no conocernos pues no nos han visto ni no creen cómo somos capaces de hacer esa actividad. Este fin de semana va a ser un fin de semana intenso, ¿no? Sí, muy intenso. ¿Ya está todo preparado? ¿Ya lo tenéis todo preparado? Sí, ya está todo preparadísimo. Bueno, pues seguro que por allí van a pasar, se calcula que en torno a las 2.000 personas se van a dar cita en Valladolid para analizar todo lo que tiene que ver con este colectivo. Pero esto también es como los documentales de la 2, todo el mundo dice que los ve, pero luego no lo reflejan las audiencias. Todos decimos que somos solidarios, pero luego lo único que hacemos es guardar pues, esos 4 tapones de plástico o comprar participaciones de lotería con recargo. Y lo que hay que pensar es que no son diferentes, que son iguales que nosotros. En el siguiente informe que vamos a ver a continuación se ven algunas de esas reivindicaciones. Según el Instituto Nacional de Estadística, más de 1 millón de personas discapacitadas en España están en edad de trabajar, pero solo el 26% de ellas consiguen un empleo. ¿Creen que no vamos a saber llegar a las metas que llegan las personas sin dificultades? Yo creo que la sociedad tiene un ritmo y tiene unos tiempos tan rápidos y está pensado para un perfil de gente que hay mucha gente que se queda fuera. Otras personas pueden hacer todo a rapidez, mientras que nosotros a lo mejor pues tardamos media hora más, 1 hora más, pero hacemos el mismo trabajo. Durante años se preparan en centros especiales de empleo, pero dicen que algún día esperan trabajar en lugares normalizados. Es que ojalá nos estén, porque es como decir, mira, los chicos discapacitados van a trabajar, tenemos que meternos aquí todos juntos. Lo ideal sería que no existiesen centros, que realmente la integración laboral fuese una realidad. En Castilla y León, el porcentaje reservado en las administraciones públicas para personas con discapacidad es el más alto de España, el 10%. Sin embargo, en el sector privado se reduce 8 puntos, pero en ninguno de los 2 sectores se está cumpliendo el objetivo. La administración pública dice, tenemos muchas personas con discapacidad trabajando en la administración pública, pero que no están identificadas como personas con discapacidad. Por tanto, es difícil valorar si eso se cumple o no se cumple. Yo pienso que no. Y es que detrás de los derechos están las barreras sociales, las que impiden a casi 162.000 personas con discapacidad en la comunidad ser independientes. Con mis 31 años voy al médico con mi madre. El médico tiende más a decirle a ella qué le pasa, que a mí deberían ir directos, preguntarte qué te pasa.
no qué le pasa. La sociedad en general tiene miedo de acercarse a las personas con discapacidad, parece que se asustan, no saben cómo van a reaccionar. No sé, como que nos ven diferentes y es que todo el mundo somos iguales, al menos yo tengo esa forma de pensar. Iguales, pero con capacidades y necesidades diferentes. Ellos precisan de más tiempo, explicaciones más sencillas. Por eso la lectura fácil se ha convertido en otra de sus grandes reivindicaciones. Disfrutar del turismo, que es algo tan sencillo para todos, para ellos es realmente difícil porque hay folletos que parecen libros de historia. Todo el mundo en algún momento necesitamos algo más fácil. En ocasiones no solo son los prejuicios de la sociedad los que impiden su desarrollo, sino las propias familias que inconscientemente tienden a protegerlos demasiado. Hay muchas familias, no todas, muchas, que tienen tendencia a la sobreprotección. Sí, a mí me ha pasado que yo de pequeña, con la discapacidad, mi familia me sobreprotegía. Sus objetivos para el futuro siguen siendo los mismos. Que realmente lo que decimos que queremos hacer, lo hagamos. En definitiva, derribar todas las barreras, las arquitectónicas y las psicológicas, que no permiten decidir y elegir el destino de miles de personas. Pues vamos a empezar a derribar barreras y vamos con la principal, con el empleo, que seguro que es la mejor manera de integrar a este colectivo. Entre lo público y lo privado, ¿dónde es más fácil abrir brecha y que abran las puertas? Yo creo que es difícil en los dos ámbitos, en lo público y en lo privado, por la sencilla razón de que hay unas creencias muy profundas en la sociedad. Y una de las creencias más profundas es que las personas con discapacidad no son personas del todo completas, tienen algo no completo, algo que completar. Por eso se les denomina siempre como eternos niños, eternos chicos. Incluso en el vídeo ha aparecido una persona mayor, adulta, que dice: los chicos con discapacidad trabajamos. Hay la creencia de la inmadurez permanente, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre se ha percibido a este colectivo como personas que son receptoras de servicios, receptoras de ayudas, de prestaciones, pero no que pueden añadir valor como personas completas a la sociedad, que pueden dar algo, que pueden aportar cosas mejores, que pueden aportar incluso un ritmo más lento a la sociedad, que pueden aportar una manera de trabajar fuerte, que pueden aportar humanidad, que pueden aportar montones y montones de cosas. Claro, para que la sociedad y la administración pública se dé cuenta de todo esto, es necesario un cambio muy profundo de creencias profundas. A partir de ahí, a la pregunta concreta, estamos haciendo un esfuerzo desde el mundo de FEAS para la inclusión en el empleo, por varias vías. En la administración pública, pues acabamos de preparar, aún no sé, pero han aprobado, yo creo que fueron unas 200 personas en toda España para entrar en oposiciones de la administración pública. Han aprobado unas 200 personas, han conseguido empleo unas 50. Bueno, esto es un paso. Es un paso. Ya hay pruebas adaptadas para hacer oposiciones. En la empresa privada tenemos el hándicap del paro, de los niveles de paro que hay actualmente. La precarización del empleo también es un elemento que está dificultando esta situación, porque los empresarios quieren personas que rápidamente entren a hacer un trabajo y no preocuparse demasiado ahora mismo en hacer preparación laboral. Nosotros lo que somos especialistas es en ayudar a las personas a hacer su itinerario personal, profesional, vocacional, para que se puedan ir incluyendo en aquellos sitios donde su proyecto de vida les lleva. Y nuestra labor es hacer de intermediarios con los empresarios. Que hay personas que están con posibilidades de, por ejemplo, trabajar en un centro especial de empleo. Sí, decimos que es una situación más segregada que una empresa ordinaria, pero para algunas personas ese es su objetivo de empleo, el tener una autonomía económica y poder, por lo tanto, tener una autonomía social, personal, viviendo a lo mejor con su pareja, que es lo que realmente quiere. Es decir, las cosas están difíciles, verdaderamente difíciles en todos los sitios, pero no vamos a cejar para que las personas tengan inclusión en el empleo. Es que se debe producir un cambio social, y el cambio social es a largo plazo. O sea, se debería haber empezado a producir ya. Claro, que no se siga... de creencias, no sé si cuando te refieres a creencias de la sociedad es a educación de la sociedad. Exacto, sí. Son creencias profundas, aquellas que ni siquiera sabemos que existen, que están ahí.
incluso los propios profesionales, por ser crítico con nosotros mismos, o las propias familias. Las propias familias piensan en las personas no como personas completas, aunque su discurso es de que sí, de que son dignas en sí mismas, que son completas del todo, de que tienen... El discurso es una cosa, la creencia profunda es otra, y por lo tanto las actitudes y los comportamientos son en función de las creencias, de las tripas. Y la realidad es muy distinta. Es muy difícil que yo le diga a la sociedad o a un empresario, digo, oye, no, tienes que ver con los ojos de que son capaces y no que tienen una discapacidad. Sí, no lo tengo interiorizado. Si es que yo a lo mejor yo mismo no me lo creo. Ahí salían personas con discapacidad que decían que siempre han estado sobreprotegidos. Pues fíjate, para salir al campo laboral, incluso, pues más todavía. Porque siempre piensas en lo malo. Todavía no tenemos interiorizado ni tan siquiera las propias familias eso. Pero quiero decir, pero es que el problema a lo mejor puede ser el desconocimiento, sobre todo, quiero decir, de la sociedad, porque el problema puede ser un problema de que esas personas tengan un problema de comunicación, ¿no? Es decir, Steve Hawking, si le viésemos en la calle, diríamos, ¿cómo vamos a dar trabajo a este hombre? Exacto. Pero Steve Hawking es un superdotado y se comunica a través de un ordenador y tiene unos conocimientos y es mucho más inteligente que la persona que a lo mejor le está mirando en ese momento. Es que cuando hablamos de creencias, yo creo que eso también va dado de la mano con la falta de visibilidad y de conocimiento que hace a las personas con discapacidad. Tú cuando hablas de personas con discapacidad intelectual, mucha gente te dice, pero exactamente eso, ¿qué es? Es verdad que puede ocurrir con muchas otras discapacidades, pero, por ejemplo, discapacidades que son más visibles, que físicamente se ven, que cuando tú conoces a una persona lo puedes ver, es algo tangible, es mucho más fácil a veces entender que una persona que muchas veces te dicen, bueno, pero si físicamente no hay ningún problema, no parece que pueda tener una discapacidad. Entonces, ese desconocimiento va unido muchas veces a esa falta de esos valores, esas creencias, de que son personas que, por ejemplo, no pueden desempeñar un trabajo. Y la realidad nos demuestra que las personas con discapacidad, con los apoyos necesarios, pueden desarrollar un trabajo perfectamente y, de hecho, están deseando, quieren hacerlo, y cuando están integrados y están en un puesto de trabajo y tienen esos apoyos, la propia empresa lo valora como muy positivo, los compañeros lo valoran muy positivo y son personas que aportan muchísimo valor a la empresa. Carolina, ¿el entorno qué dice? La familia, porque estábamos hablando que muchas veces son los que tiran hacia atrás o los que tiran hacia adelante. ¿En tu caso? En mi caso, yo estuve trabajando en la Universidad de Valladolid, fue una experiencia muy bonita, muy grata. Estuve trabajando pues en 2 veces, el primer año estuve trabajando de septiembre a Navidades en el archivo y fue una experiencia muy bonita porque a mí todo lo que tiene que ver con el mundo de la informática pues me ha gustado y claro, cuando me dijeron que iba a trabajar lo que es el demostrador, pues fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Y las compañeras como que pues rápidamente me aceptaron, no notaron que era discapacitada, que me admitieron como una más el grupo. La familia también, me imagino, sí, la familia, porque son las que a lo mejor ayudan, otros a lo mejor, y eso hablaremos, que es al revés, que tiran hacia atrás, que prefieren a lo mejor que estén en casa y que no salgan a trabajar ni a la universidad ni a este tipo de ferias, que en tu caso sí te han animado. En mi casa sí, me animaron mis padres y mi hermano, porque yo al principio pues tenía un poco de miedo y gracias a mi hermano y a mis padres pues me dijeron, prueba a ver, mira a ver cómo es esto, que no te eches para atrás. Y lo probé y me gustó, fue una cosa que me gustó bastante. Vamos saltando un poco el orden que teníamos previsto, pero ya que estamos hablando de las familias, hablamos eso de muchas veces la autoprotección que existe, que yo creo que la intención, yo me imagino que de las familias es siempre buena y la mejor, pero que a lo mejor puede ir en contra de esa integración de la persona. Sí, yo creo que eso es también, tendencia. ¿por qué es? ¿Por esa también falta de formación que pueden tener o por qué? Hombre, pues puede ser, no sé, si nos remontamos hace 50 años, pues probablemente tienes un hijo con discapacidad, no sabes lo que te viene encima, en teoría, ¿no? Esa es una frase, es que me ha venido encima, se me ha caído el mundo, etcétera, etcétera. A lo mejor sí que hay un cierto desconocimiento. Lo que pasa es que yo creo que la tendencia de la sobreprotección no es que se dé solo en el mundo de la discapacidad. Probablemente los que tengan hijos pues también tienden a sobreprotegerlos. Hombre, en este mundo, claro, mucho más ampliado. De todas maneras, quería decir que la sobreprotección se da
no sé cómo decirlo para que no quede muy mal, cuanto el grado de discapacidad es mayor. Porque aquí estamos hablando, claro, de la tendencia al salir al mercado laboral. Es que la discapacidad intelectual es muy amplia y eso no se nos puede ni se nos debe olvidar. Hay mucha gente que sí puede salir al mercado laboral, hay otra mucha que no. Ahí donde tenemos que estar para apoyarlos, tanto la sociedad como las asociaciones, como los familiares, es para, como decía Juanjo, que cumplan su proyecto de vida. Porque hay muchos chicos o muchas personas con discapacidad que es que no necesitan, ni pueden, ni quieren salir al mercado laboral. Y yo, como persona, entre comillas, normal, puedo optar por trabajar o no, pues también que ellos tengan, pero que ellos tengan los elementos necesarios para su proyecto vital, poderlo llevar a cabo. Si es en el mundo laboral, perfecto, vamos a por ello, pero si es en el otro campo, también. No, sí, por continuar un poco con esto. Y el trabajo que hablaba que estamos hablando de salir al mercado laboral, que hablábamos de la empresa privada, la pública, pero también hay unos lugares para dar ese salto, es decir, no tiene que haber un salto de estar en casa a el trabajo laboral privado o en una institución, es decir, existen los talleres experimentales para centros especiales de empleo, para que eso no sea, no sé si es muy complicado dar ese salto y bueno, al menos ahí las familias no son tan reacias a lo mejor no. Yo creo que no es complicado dar ese salto, de hecho, desde mi punto de vista, los centros especiales de empleo funcionan muy bien, como en el ámbito prelaboral. Luego los que tienen que dar el paso ya ahí sí que no son tanto las familias, porque las familias ya han decidido que su hijo está capacitado perfectamente para acceder al mercado. Es la sociedad, son los empresarios, es el ámbito privado el que tiene que atreverse, el que tiene que conocer primero y luego tiene que atreverse a darle la oportunidad, que no es un atrevimiento desmesurado, como decía Vanessa antes, es que son tan capaces o más que las personas que no tenemos esa discapacidad, porque además no están viciados. Nosotros normalmente, muchos de nosotros estamos viciados y en el trabajo, en casi todos los ámbitos, la palabra escaqueo funciona, en su ámbito no funciona. ¿Por qué no? Porque están realizando su sueño. Es imposible que funcione. Yo el trabajo lo tengo porque a lo mejor tengo unas necesidades que cubrir, como comer o irme de viaje. Ellos es, desde mi punto de vista, como una necesidad vital. Entonces, claro, cuando lo tienen... De todas formas, estamos hablando de los miedos de las familias, de la sobreprotección, pero también es muy legítimo que una familia, que un padre, que una madre pueda tener ese miedo y ejerza esa cierta protección sobre la persona con discapacidad, porque ve que es una persona que puede ser más vulnerable que igual otra persona que no tenga discapacidad. Por eso mismo en las asociaciones también no solo trabajamos con las personas con discapacidad, sino que también intentamos prestar esos apoyos a las familias para que poco a poco puedan ir superando pues esos miedos, esas incertidumbres que muchas veces cuando decimos las personas con discapacidad, que igual les apetece salir a tomar una Coca-Cola por la noche o, bueno, como cualquier persona joven, prestar ese apoyo a la madre y decirle, bueno, ¿tú qué puedes necesitar para estar tranquila si tu hijo quiere salir? Es decir, un ten con ten de lo que necesita la persona y lo que necesita la familia. También sin machacarla mucho, pues porque pueda ejercer esa protección, porque también es muy comprensible que puedan tener sus miedos. En el mundo de las asociaciones y en el mundo del movimiento asociativo de FEAPS estamos en el momento de hacer un cambio, estamos en el proceso de cambio, en un proceso de cambio yo diría que brutal, porque estamos tratando de cambiar el modelo asistencial de asistir a las personas y cuidarlas al modelo de calidad de vida, es decir, de la calidad de vida de cada una de las personas, de que el proyecto de vida de cada una de las personas lo pongamos en evidencia, seamos capaces de apoyarlos para que expresen el proyecto de vida y a su vez todo ese movimiento asociativo sea capaz de apoyar a la persona para que cumpla sus deseos, sus anhelos de proyecto de vida. Pero claro, para hacer eso no solamente hay que trabajar con la persona, hay que trabajar con su familia, hay que trabajar con sus entornos, con la comunidad, con la educación, con los colegios, con las empresas. Estamos cambiando el rol de las asociaciones y por lo tanto de todas las personas que colaboran en las asociaciones, tanto el rol familiar como el rol profesional, como el rol del voluntario, todos los papeles están cambiando. ¿Y están cambiando para qué? Para que seamos eficaces y capaces de acompañar a las personas en su proyecto vital de realización personal, sin prejuicio y sin prejuzgar si ese proyecto de vida es bueno o es malo, porque también lo podríamos hacer con las demás personas, ¿no? No me gusta tu proyecto de vida, por lo tanto no te apoyo, ¿no? Y para esto, ¿falta atención especializada?
Lo que, como decía Juanjo, más que intención especializada, faltan recursos adecuados. Hablamos más que de crear ya macroestructuras o profesionales muy específicos, buscamos también apoyos en la comunidad. Es decir, como el discurso que tú comenzabas diciendo que esto no es solo algo de la familia que le toca, de la asociación o del profesional que trabaja, sino que es algo de toda la comunidad. Entonces necesitamos que toda la comunidad se implique. Igual no necesitamos tanto crear colegios de educación especial, que tal vez se tienen que seguir manteniendo y hay personas que necesiten ir a ese recurso, pero necesitamos que en los colegios haya suficientes apoyos y suficientes personas que puedan prestar ese recurso para que los niños y niñas con discapacidad puedan estudiar en colegios ordinarios o en modalidades combinadas. Es decir, necesitamos que toda la comunidad se implique. Pero no dando tapones. Claro. No dando tapones. La comunidad se tiene que implicar siendo accesible, siendo amable, siendo acogedora, siendo inclusiva. La cajera de un supermercado tiene que estar formada, y eso lo estamos haciendo en asociaciones, para saber cómo una persona que no sabe utilizar el dinero, cómo puede comprar. O un autobusero, un conductor de autobús, cómo puede interactuar con una persona para que pueda entrar en el autobús y no tenga problemas. Eso es lo que estamos tratando, de hacer una sociedad mucho más inclusiva. Pero claro, para eso necesitamos también que el estado de bienestar, los recursos, los servicios estén financiados adecuadamente para que tengamos profesionales para poder hacer eso. Hoy decíamos, hoy se ha aprobado en el Consejo de Gobierno una partida de 1 millón de euros para las 7 federaciones y asociaciones regionales del sector para mejorar la empleabilidad. Ellos hacen un cálculo y dicen que con ese 1.100.000 euros calculan que se integrarán unas 500 personas. 2 preguntas en una. Lo primero, me imagino que el dinero que ahora mismo se está recibiendo de las instituciones es insuficiente para todo lo que se quiere hacer, y si funciona este método de dinero que da a las asociaciones para que luego ellos lo focalicen para que la gente se integre y encuentre un puesto de trabajo. Bueno, yo entiendo que las federaciones de Castilla y León son muy capaces como para invertir bien el dinero para que pueda haber resultados en empleo, porque ya tienen mucha experiencia. Ahora dependerá de los proyectos, dependerá de qué tipo de proyectos y cómo están organizados. No sé si 1 millón de euros da para 500 puestos de trabajo. Habría que ver esos proyectos. Yo sinceramente lo dudo, pero bueno, el dinero evidentemente está bien. Pero vamos, es que da la sensación de que nos dan el dinero pues como un poco por cubrir el expediente. Sí. Que es que nosotros, las asociaciones, estamos haciendo una labor, pero que también generamos riqueza. Que es que eso da la sensación de que la gente eso no lo ve. Cada asociación genera riqueza porque crea puestos de trabajo, crea una sociedad más justa, crea una sociedad más solidaria. ¿Eso hay que pagarlo? Pues hombre. Pero claro, es que, quiero decir, si las asociaciones, que también son las que más reivindican y las que están en cuenta del problema, cuando reciben este dinero, en el fondo también lo que se les puede hacer es taparles la boca, quiero decir, claro. Porque con una pequeña parte de dinero tienes que agradecer y en el fondo no acabas de explotar para decir que las necesidades reales son otras. No cabe duda, lo que pasa es que en el mundo de las organizaciones sociales los servicios que se prestan en su gran mayoría es de financiación pública y eso lo tenemos que, no es que reconocer, es que es un hecho, es así. Entonces siempre hemos tenido una dificultad entre ser prestadores de servicios que reciben dinero de la administración pública y ser reivindicadores de derechos, porque esa situación, por lo de callar la boca, se puede presentar ese conflicto. Nosotros creemos que si estamos hablando de servicios básicos, son servicios de derecho. Por lo tanto, no es una cuestión de que me estás dando la limosna y por lo tanto me tengo que callar, porque si no estoy mordiendo la mano del que me da de comer, ¿no? Sí. No es eso. Son derechos y luego, aparte, está, digamos, la reivindicación de los derechos que no se están facilitando. Yo no sé qué pensará, a lo mejor Carolina, de este tipo de cosas, sobre todo en materia de empleo, ¿no? Yo, por lo que veo, la gente como que somos muchos la gente que queremos trabajar discapacitados y que a la hora de meternos, pues como que nos impide, ¿no? Yo, por ejemplo, actualmente estoy preparando las oposiciones, me presenté las anteriores que hubo para a nivel nacional. Las que comentaba ya. Quedé la novena de Castilla, exactamente de Valladolid, y ahora me presento pues a nivel de Madrid, pues a ver, más o menos pues, para subir nota. Y yo
yo lo que, como le he comentado con algunos compañeros, que pues como que necesitaba más convocatorias, ¿no? Más para nosotros. Sí, bueno, la verdad es que la situación actual no ayuda absolutamente para nada, y en este momento sí me gustaría incluir también la ley de dependencia, que aparte de que tiene menos dotación económica, ha sufrido cambios, sobre todo en las ayudas que existían en el entorno familiar, que no sé cómo se ha acogido esa reducción del dinero en el entorno familiar para un dinero, para un profesional, y que muchas veces a lo mejor son muy pocas horas y eso no cubre la atención de esa persona ni lo suficiente para incorporarla también al mundo laboral, que es de lo que también estamos hablando. Hombre, el problema que ha surgido en el copago en muchas familias, al menos de mi entorno que conozco, es que incluso les ha llevado a que su hijo o su familiar no pueda estar en un determinado centro, claro, porque ha sido como la noche y el día. En otras sí, otras lo pueden admitir, porque bueno, como siempre dices, por tu hijo hace todos los sacrificios posibles, pero ha habido casos que no, claro, es que los recortes cada vez van a más, cada vez van a más. Si a lo mejor no se trata tanto de recortar tanto, sino se trata, como decía Juanjo, de optimizar recursos. A lo mejor hay que cambiar el modelo, en eso estamos, pero también para ese cambio de modelo, evidentemente, recursos necesitamos. Ya no solo los que generemos las propias asociaciones, sino los que vengan de la administración pública, pero que no se lo tomen como una limosna. No, es que es lo que decíamos, es que son derechos. Es que son derechos, igual que para las personas mayores. Más en el caso de la ley de dependencia, que fue una ley donde se otorgaba como derecho esencial, como derecho básico, ¿no? Como derecho subjetivo, ¿no? Se dice. Y en este caso, pues con los recortes, con el hecho de que ya no fuera con efectos retroactivos, por ejemplo, pues se han quedado mucha gente fuera. Con los retrasos, que ha habido tantos retrasos que, bueno, se ha muerto mucha gente sin poder haber recibido una ayuda a la que tenía derecho. El hecho de reducir los colectivos, porque hasta situaciones más, digamos, de discapacidad más ligera, se tenía derecho. Ahora ya no se tiene derecho a esos colectivos. De hecho, bueno, el mundo FEAS peleó mucho porque las personas con discapacidad intelectual entraran en la ley de dependencia, porque se quedaban fuera el 85% de las personas con discapacidad intelectual. Gracias a la lucha dentro del CERMI se logró que el 85% entrara. Pero ahora ya estamos en una situación en que hay una población ya que no entra. De hecho, yo creo que a las familias la ley de dependencia lo que les ha generado también es mucha incertidumbre, porque se han realizado muchos cambios legislativos que a ellos, bueno, pues les resultaba muy difícil entender por qué por un mismo servicio tenían que pagar una cuota diferente. Es decir, un día pagaban una cosa y al día siguiente por un mismo servicio y una misma prestación pagaban una cuota diferente. Entonces, a ellos les ha supuesto, yo creo que eso, que mucha dificultad para poder entenderlo y mucha incertidumbre por todos estos cambios, y porque al final la gran pregunta de las familias es ¿qué va a ser cuando yo no esté? Yo quiero algo que me asegure que cuando yo no pueda estar con mi hijo, con mi familiar, haya ese soporte detrás, haya ese colchón. Y tantos cambios, yo creo que bueno, que sí que ha generado esa incertidumbre, ese malestar. De todas formas, yo quería... me considero un mundo FEAS, soy de una asociación, soy hermano de una persona con discapacidad, pero yo discrepo un poco con Juanjo. Yo creo que FEAS no ha hecho todo lo que debería o todo lo que podría, o todos no hemos hecho todo lo que deberíamos hacer, porque en el fondo nos volvemos localistas, y si mi asociación está bastante bien, pues entonces como que me conformo, no voy a protestar mucho y tal. Sí. Pero lo hemos visto en los medios de comunicación, en Cataluña, en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en muchos más sitios. Ha habido recortes, se han cerrado centros especiales de empleo, ha habido ERES, a los trabajadores ha habido que 7 u 8 meses sin pagarle. Sin cobrar, sí. ¿Y qué ha hecho FEAS? Y digo FEAS Confederación, ¿ha liderado? Yo creo que se podría y se debería haber liderado de otra manera. Aquí estamos todos en el mismo barco, y ya te estoy hablando solo del mundo FEAS, cuando en teoría debería ser la sociedad. Pero bueno, el mundo FEAS, yo creo que no ha liderado bien esa reivindicación. Probablemente Juanjo tenga razón en que muchas veces nos pensamos que no se puede morder la mano que te da de comer. Hombre, pero que nos permitan ladrar un poquito, por lo menos. No la mano que te da de comer, pero estás citando comunidades autónomas, no has incluido Castilla y León. Es verdad que, como dice la propia
consejera de Igualdad, de Oportunidades y Familia, aquí se vive un poco un oasis, no es tan mala la situación, aunque hemos visto antes que, por ejemplo, a diferencia del copago, a lo mejor en Madrid no se paga absolutamente nada en algún centro, aquí sí, pero por lo general la situación de Castilla y León, ¿cómo se ve? Y a nivel nacional, ¿nos lo puedes decir? Hombre, a lo mejor, yo, mejor a nivel Castilla y León, tanto como un oasis, un Bueno, oasis, pero un oasis es verdad que en comparación con otras comunidades por comparación autónomas, con otras comunidades autónomas es obvio, por mucho que le queramos dar un poco de caña a los políticos, es obvio que en Castilla y León no estamos tan mal. Eso no justifica que los de Castilla y León nos conformemos ni con lo que tenemos ahora, ni con lo que tienen el resto de comunidades autónomas. O sea, no podemos tener esa visión tan provinciana, por decirlo así. No estamos tan mal. No, el mundo FEAS, el mundo de la discapacidad está mal. Pues adelante, todos juntos. Si es que juntos podemos. Sí, se están recortando conciertos también en Castilla y León. Es decir, está habiendo menos ingresos por plaza, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no está en una situación ahora mismo de quiebra, por así decirlo, ¿no? Castilla y León no está en una situación de quiebra, aunque en otras comunidades autónomas sí ha habido una situación parecida a la quiebra y en algunos casos un riesgo muy grande. Parece que está empezando a remontar de alguna manera alguna de estas comunidades autónomas. En todo caso, yo creo que no hay que confundir lo que es la dependencia con los servicios sociales. Se está intentando confundir que las prestaciones por dependencia son los servicios que se prestan en un centro ocupacional, en una vivienda, en una residencia. No, eso ya estaba, los servicios sociales ya estaban, la prestación por dependencia es otra cosa. Y se está intentando que esto parezca que sea lo mismo y que ya dando una plaza en un servicio es como si estuvieras pagando la dependencia. No, vamos a dejar las cosas en su sitio. Bueno, yo no sé si FEAS habrá liderado bien o mal, seguramente mal porque evidentemente hay muchas contradicciones internas y tiene razón, es decir, quien se encuentra mejor no quiere hacer una protesta fuerte, quien se encuentra peor hace una protesta fuerte, pero en todas las manifestaciones, en todas las movimientos que ha habido en todas esas comunidades autónomas, FEAS ha estado. Y el 22 de noviembre del año pasado, iba a hacer un año, hicimos una movida a nivel nacional para que se viera que no se podía dar un paso atrás en los derechos de las personas. Sí, bueno, empezamos yo creo que también somos un poco fruto de nuestra evolución natural, es decir, empezamos siendo un movimiento muy reivindicativo, los padres, cuando no había absolutamente nada, salieron a la calle, lucharon, reivindicaron y dieron guerra hasta conseguir lo que hemos conseguido. Un momento heroico. Efectivamente, un momento heroico porque realmente tú les oyes hablar y te cuentan padres como hace 30 años iban casa por casa viendo a ver dónde había una persona con discapacidad, buscando locales para reunirse muchas veces casi clandestinamente. Entonces, partíamos de una situación que no hace tanto tiempo, o sea, que estamos hablando de hace 30, 40 años. Sí que es verdad que esa capacidad de reivindicación, esa fuerza, pues igual con el tiempo, según se han ido logrando cosas, se ha ido perdiendo. Y ahora otra vez estamos en un momento en que estamos recuperando esa fuerza de reivindicar y bueno, estamos casi calentando motores en ese sentido. Y por eso el año de la participación y la feria de la participación, porque estamos apostando no por hacer solamente una petición económica, sino que estamos apostando porque la sociedad se involucre en el proyecto de las personas más vulnerables. Estamos reivindicando que las personas con discapacidad intelectual estén en las asociaciones participando para que influyan en la toma de decisiones, porque era todo para ellas pero sin ellas, y ahora se trata de que sea todo para ellas con ellas, y puedan participar incluso en las juntas directivas de las asociaciones. En algunas asociaciones ya se está produciendo este hecho, y queremos además que las asociaciones se dinamicen, que generen movimientos de dinamización asociativa donde las personas que son socias de esa asociación formen parte, estén enamoradas del proyecto y realmente tengan tal defensa del proyecto que unidos podamos hacer mucho más de lo que hacemos de cara a este colectivo. ¿Y qué pasa con la sociedad? Nosotros esta semana hemos preguntado si la sociedad discrimina a los discapacitados. Es una pregunta que hemos colocado en nuestra página web www.rtvcil.es y el 89% reconoce que todavía se discrimina a los discapacitados. Vamos a hablar un poco de la dignidad de los discapacitados. Veíamos en el reportaje incluso de un médico que se refería a la madre para preguntarle que cómo estaba, con una persona... Eso es muy típico.
¿Eso lo notáis? Me imagino que cuando lo veis entre vosotros... Sí, yo lo he notado alguna vez, de que estás hablando con un grupo de personas y te ven como, creen que eres inferior. Yo actualmente pertenezco a una casa regional aquí en Valladolid y claro, pues somos un grupo de jóvenes y pues me siento bastante involucrada, ¿no? Porque en todas las actividades que hacemos, pues soy como una más de ellos. No me han discriminado porque tengan una discapacidad, sino me ven como una persona más del grupo. Y tanto con mi grupo de amigos, tengo gente como discapacitada como que no, y estoy bastante valorada, ¿no? Dame la dirección, Carolina, que yo quiero ir. No, lo que pasa es que yo creo que volvemos a lo mismo. Muchas veces es falta de conocimiento. Hay gente que en confianza te dice, es que no lo hace mala fe. No, queremos que la gente es buena. Muchas veces te dicen, es que no sé cómo tratarle, no sé cómo hablarle. Entonces yo creo que el mensaje es muy sencillo. Háblale como cualquier otra persona, ni más ni menos. Y tendrás temas en común, puntos en común y puntos en que difieras. Y bueno, yo si hablo con alguien que sabe mucho de fútbol, igual tampoco tengo mucho en común, pero si hablo con una persona que sabe, yo que sé, de un interés mío, pues es que es lo mismo, o sea, es naturalidad. O sea, es naturalidad y romper esos miedos que muchas veces, pues volvemos a lo mismo, vienen del desconocimiento. El desconocimiento de la educación, porque te puedes encontrar con una persona antipática, simpática, como te puedes encontrar con cualquiera. Porque también esto de hacer angelitos, de que son todos bondadosos y de que todos son sonrientes y muy alegres, pues que ya está bien. Son como todo el mundo, pueden ser simpáticos, antipáticos, incluso tener mala leche y todo lo demás, por supuesto, como todo el mundo. Perdona que una cuestión que lo quería unir porque lo has sacado tú antes en el tema de la educación. Tenemos que invertir mucho en educación, en un modelo educativo diferente. Un modelo educativo tan competitivo como es el actual, donde es muy instrumental lo de educarse, donde es todo para tener una profesión, pero no para ser una persona y un ciudadano. Ahí tenemos que invertir mucho. El modelo educativo tiene que cambiar radicalmente. No puede ser que niños que están en una situación de más vulnerabilidad sufran acoso en los recreos, por ejemplo, o en los comedores. El sistema educativo no solamente es el aula, es en el recreo, es en el comedor, es en las excursiones, y hay gente que está sufriendo esos acosos. Pero volvemos a hablar también de una falta de recursos, porque quiero decir que no se limita solamente a modelo y a recursos, a orientación y a recursos, a las dos cosas. Sí, yo creo que mucho, casi más modelo que recursos. Sí. Pero claro, es que estamos hablando de cambiar el modelo de la sociedad. Claro. Si nos ponemos estamos hablando de al final vemos mayores. Que la sociedad tiene que cambiar para que las personas más vulnerables estén incluidas. Claro. Si no, no es posible. Hemos detectado también en las últimas semanas y las asociaciones también, los problemas que hay cuando un padre quiere llevarle a estos a un colegio normal. Hay otros, la propia Junta decide que sea especializado, se crea un conflicto entre familias, los colegios, la propia Junta de Castilla y León. Ahí es difícil acertar y saber qué es lo mejor. No sé si siempre si se piensa en la persona, en el discapacitado, que es el bien. Es que hay que pensar siempre en eso. Si no pensamos en eso, al final Lo que pasa es que muchas veces no se pero piensa... los padres a lo mejor por ignorancia, puede ser, o sí, por puede decir, yo prefiero un o... centro de educación especial porque es más seguro. No, pero al revés también pasa muchas veces. Y al revés. No, porque hay muchos padres que te dicen, es que yo quiero que mi hijo esté en inclusión, ¿también? Porque sé que mi hijo y confío en las capacidades de mi hijo, pero no me dejan que mi hijo esté en inclusión por X motivos, porque no hay recursos, porque no sé qué, o muchas veces los padres en su tesón de que estén en un espacio de inclusión, pues te lo cuentan, tienen mucho sufrimiento en el sentido de que, bueno, pues ven como su hijo está en el último de la clase, le ponen ahí en una esquinita a pintar, no sé qué, bueno, para que no dé mucha guerra. Entonces, o peregrinajes de padres que no están contentos en un colegio, van a otro colegio y de verdad, o sea, yo creo que es que muchos de ellos tienen un esfuerzo y una lucha tremenda. Entonces, es lo que decía, es recursos, es tener profesores, es tener apoyos, pero también es intención, es querer y es tener claro que son personas que pueden. Porque muchas veces partimos del concepto, bueno, una persona con discapacidad, colegio de educación especial, y no es así. No, pero existe la combinada, la educación combinada para que pueda estar en los dos La legislación española centros. es clara, es inclusiva, la legislación, que siempre va más avanzada que la realidad, en muchos casos, en otros casos al revés. Pero bueno, la legislación española habla de la inclusión y el modelo es
se hablaba de integración más que de inclusión. Inclusión es una palabra más profunda que integración. No, integración es estar, incluirse es compartir y es convivir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros como FEAPS lo que estamos propugnando es la inclusión a todos los niveles, pero claro, evidentemente con los recursos, apoyos necesarios, y si existen centros de educación especial serían centros de recursos para el sistema inclusivo, no centros aislados, sino centros de recursos que son capaces de generar programaciones, apoyos a los centros de inclusión. Este es el modelo que estamos tratando de llevar a cabo, porque tenemos unos enormes y grandes profesionales en los centros de educación especial. Este fin de semana de todo esto se va a hablar en Valladolid, en la cúpula del Milenio. Vamos a hacer una breve pausa, les contamos lo que va a suceder allí a partir de mañana viernes, el sábado y el domingo. Saludos de nuevo. Como les decíamos, mañana comienza en la cúpula del Milenio de Valladolid la Feria de Participación FEAPS, una oportunidad para que comprueben con sus propios ojos de lo que son capaces estas personas. Un ejemplo de superación que lo único que piden es una oportunidad para integrarse. Estamos muy mal de tiempo, una única reflexión para aquellas personas que nos están viendo y que consideran que esto de la discapacidad intelectual no va con ellos, no va con nosotros, y que llevan su mundo aparte, sus preocupaciones, y que no miran ni por el rabillo del ojo ni este fin de semana lo que sucede ahí, como que es un problema de los demás. Nos vemos contigo. Pues bueno, yo a esa gente que es así les invitaría a que se acerquen a la cúpula, a que nos conozcan, a que conozcan la discapacidad y a que no lo vean como que lo que se trabaja desde la discapacidad es algo que solo afecta a las personas que están involucradas, o familiares o personas con discapacidad, que es algo que luchamos y que creamos una sociedad más justa que al final nos involucra a todos y nos influye, nos impacta en todos. Así, invitamos a la gente a que se acerque. Yo invito a todo el mundo en general que vaya, que vea cómo somos y que conozca un poco, ¿no?, las cosas que vamos a hacer estos próximos días en la cúpula del Milenio. Yo me gustaría, desde el ámbito familiar, tanto familiar y como hermano que soy de persona con discapacidad, que esto, la Feria de la Participación, fuera un punto de inflexión, sobre todo para que participaran más, para que se implicaran más, porque también influye mucho el boca a boca. Es difícil que yo le pida a la sociedad algo que yo mismo no estoy dando. Pues eso, que participemos más en las asociaciones y que entre todos crearemos evidentemente una sociedad más justa y más solidaria, y que FEAPS lidere bien ese movimiento, ese movimiento asociativo, y también que voy a incidir, por la parte que me toca ahí, y acabo enseguida, como hermano, que los hermanos, que somos el futuro, nos impliquemos mucho más en las asociaciones. Los padres ya fueron los héroes, ahora los reivindicativos o los héroes, no superhéroes, solo héroes a secas tenemos que ser nosotros, el resto. Yo lo que le pido a los ciudadanos es que participen en lo que sea, pero que participen, porque si no participan no son ciudadanos. Y las personas que son meramente consumidoras y que están en la vida por estar y que, bueno, pues yo creo que no merece mucho la pena esa forma de vivir. Sin embargo, participando, se involucran en cosas, se involucran en proyectos y son ciudadanos. Se crece la ciudadanía. Y esa ciudadanía, si es buena, si está saludable, seguro que va a reaccionar mucho mejor para las personas. Por lo tanto, pido que participen y que sean cómplices de nuestro proyecto. El lema de la feria es ¿quieres ser cómplice? Bueno, pues les animo a que sean cómplices, que se acerquen a la feria y que se compliquen, que sean cómplices de nuestro proyecto, y si no del nuestro, de otros proyectos sociales, que es muy importante para hacer una sociedad mucho más saludable. Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Mucha suerte, que os vaya bien este fin de semana y el resto de los días. Castilla y León, sin duda, aquí tenéis una plataforma para lo que necesitéis. Va a ser cómplice durante este fin de semana de todo lo que allí se realice. Nosotros nos vamos, ya volvemos el próximo jueves. Hasta entonces, descansen. Buenas noches.